¿Ya pudiste? Muy bien. Ya estamos grabando, hermanos. Sean bienvenidos a nuestro estudio de los miércoles. Estamos estudiando la Confesión Belga de Fe. Y hoy entramos a un nuevo artículo que nos va a llevar varias clases debido a que es, al parecer, el artículo más grande de toda la Confesión Belga y además que es un artículo central en la fe cristiana, particularmente en la fe reformada. Entonces, vamos a leer la primera sección y después vamos a proceder a su explicación, ¿ok? Entonces, voy a leerlo. Artículo 26 se titula La intercesión de Cristo. Dice así: creemos que no tenemos acceso a Dios sino solamente a través del único mediador y abogado Jesucristo el justo, quien por tanto se hizo hombre, habiendo unido en una persona la naturaleza divina y la humana, para que nosotros, los hombres, pudiéramos tener acceso a la divina majestad, acceso que de otra manera nos quedaría impedido. Pero este mediador, a quien el Padre ha designado entre Él y nosotros, no debe de ninguna manera atemorizarnos por su majestad o hacer que busquemos otro mediador según nuestra imaginación. Porque no hay criatura alguna, ni en el cielo ni en la tierra, que nos ame más que Jesucristo, quien aunque existiendo en forma de Dios, no obstante se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres por nosotros. Y en todo fue hecho semejante a sus hermanos. Entonces, si debiéramos buscar otro mediador que nos fuera favorable, ¿a quién podríamos encontrar que nos amara más que aquel que puso su vida por nosotros, incluso cuando éramos sus enemigos? Y si buscamos a uno que tenga poder y majestad, ¿quién hay que tenga tanto de las dos cosas como aquel que está sentado a la diestra de Dios y a quien se le ha dado autoridad en los cielos y en la tierra? ¿Y a quién se le escucharía con tanta prontitud sino al bien amado Hijo de Dios? Ahí lo tenemos, hermanos. Un artículo muy interesante, solamente hemos leído la primera parte. Hablaremos entonces de la intercesión de Cristo. Bueno, como decía, hermanos, al principio, el artículo 26 de la Confesión Belga es uno de los artículos más profundos y apasionados de la confesión, pero como la confesión representa la fe de la Iglesia reformada, especialmente en los primeros años de la Reforma. Entonces el artículo 26 representa uno de los textos más profundos y apasionados de la Reforma. ¿Ok? Su núcleo, hermanos, es que Cristo es suficiente. Podemos hablar de nuestro Cristo, el suficiente Salvador. ¿Ok? En el siglo XVI, hermanos, cuando empezó la Reforma, ¿lo recuerdan? Con Martín Lutero, Juan Knox, Juan Calvino y otros reformadores. El debate central, hermanos, en ese tiempo era si necesitábamos a los santos, a María o a los ritos de la iglesia para llegar a Dios. Ese era uno de los debates centrales en la época de la Reforma. Es decir, necesitamos a otros mediadores para llegar al Padre aparte del Señor Jesucristo. Y bueno, este artículo, como veremos, responde diciendo no. No los necesitamos, porque el mediador perfecto es nuestro Señor Jesucristo.
Podemos decir que nuestro Señor Jesucristo es el puente perfecto que nos comunica con Dios. Entonces, el artículo comienza diciendo, creemos que no tenemos acceso a Dios, sino solamente a través del único mediador y abogado, Jesucristo el justo. Noten que la confesión de fe, hermanos, comunica una profunda convicción de las iglesias reformadas y en realidad de todo creyente. Porque si tenemos algunas diferencias con otras confesiones cristianas, no tenemos diferencia en cuanto a que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, cuando Guido de Bres, que escribió la confesión como un representante de la fe cristiana en general y particularmente de la reformada, cuando dice creemos, entonces está comunicando esta profunda convicción. Estamos convencidos. Y entonces en esa primera declaración de la confesión vemos, hermanos, varias cosas. Vemos que nuestro Señor Jesucristo es el único mediador. Por eso dice, creemos que no tenemos acceso a Dios, sino solamente a través del único mediador y abogado, Jesucristo el justo. Entonces, hermanos, cuando se habla de tener acceso a Dios, quiere decir que naturalmente, debido a la entrada del pecado en el mundo, Dios y el hombre están ¿qué? Separados. Están separados. Por lo tanto, para llenar ese vacío, para puentear, por así decirlo, para comunicarnos con Dios, la confesión de fe dice que solamente necesitamos al mediador, que es Dios y hombre, el Señor Jesucristo. Entonces, primeramente nos quiere mostrar que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso la confesión cita Primera de Timoteo 2:5, que confirma que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿No así lo dice? Porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pero además la confesión de fe nos dice que Jesucristo es el único mediador y abogado, ¿verdad? Abogado o intercesor. La palabra abogado se refiere a alguien que defiende a su cliente, ¿verdad? Alguien que aboga por su cliente. Y entonces esto significa que Jesucristo no solamente con su obra nos ha reconciliado con el Padre, no solamente terminó su obra terrenal y después nos abandonó, sino que además el Señor Jesucristo, hermanos, nos ama tanto que aún siendo redimidos y salvados, como Él sabe que todavía cometemos pecados, Él no solamente nos comunica con Dios como el único mediador, sino que intercede por nosotros. Legalmente Él presenta su propia obediencia como pago por nuestras faltas. Eso quiere decir que en realidad no somos castigados por los pecados que cometemos siendo ya cristianos por la obra perfecta de Cristo. Pero además, porque Él con base a esa obra intercede al Padre para que no seamos castigados por nuestros pecados. De modo que la obra de Cristo es, por así decirlo, una obra terrenal que Él consumó, pero también es una obra ¿qué? Celestial. O dicho de otra manera, Jesucristo todavía está ministrando
a nuestro favor, aun cuando Él ya no está en la tierra como lo estuvo hace 2000 años. Entonces la confesión de fe nos dice, ¿verdad?, que nosotros podemos tener seguridad y paz porque tenemos a un mediador y a un abogado. Y eso nos da la seguridad y la paz de que Dios nos escuchará y nos recibirá en su santa presencia. También la confesión cita Romanos 8:33. Vamos a leerlo, Romanos 8:33. Dice así el apóstol Pablo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los, Dios es el que los justifica. ¿Quién es el que los condenará? Cristo es el que murió, más aunque el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también ¿qué? Intercede por nosotros. Entonces, cuando el apóstol Pablo cita este pasaje, subraya que si Dios es quien justifica y si Cristo es quien intercede, pues ¿quién puede condenarnos? Nadie. Estamos justificados y tenemos a un intercesor. Por eso es que, como dice Pablo en Romanos 6, para los que están en Cristo Jesús ya no hay ninguna condenación. Ahí lo tenemos. Bueno, hermanos, eso en el tiempo de la Reforma, pero también en nuestro tiempo, existe esa idea de que Dios o es tan bueno que nosotros no podemos llegar a Él directamente, nadie puede acercarse a Él, o existe también esa idea de que Él es un Dios airado y enojón, que necesitamos a otros mediadores para llegar a Él. Pero, hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por los méritos de Cristo, nosotros sabemos que podemos llegar al Padre. Y con la obra de Cristo se nos recuerda además que el Padre es un Dios de amor que nos amó al grado que envió a su Hijo unigénito. Entonces, en primer lugar, aprendemos la exclusividad y la suficiencia de nuestro mediador, como también que Él es un perfecto abogado, un perfecto intercesor. Bueno, los abogados humanos pueden ser muy buenos, muchos, la mayoría son muy malos, ¿verdad? Pero incluso los abogados más excelentes humanamente hablando, en algún momento van a perder un caso, ¿cierto o no? Porque no puedes llegar a ser un excelente abogado sino solamente con la experiencia de la derrota, del fracaso, para que entonces puedas mejorar. Pero hablando de nuestro mediador, que es nuestro abogado, ¿será que Él ha perdido algún caso? Ninguno. Él es el abogado perfecto. Entonces, en la época de la Reforma, los reformadores basados en estos textos de la Biblia dijeron: no necesitamos ni a los santos, ni a María, ni a ningún otro mediador, sino solamente a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Bueno, la segunda frase de la confesión es la siguiente. ¿Quién, hablando de Jesucristo, Jesucristo el justo, por tanto se hizo hombre, habiendo unido en una persona la naturaleza divina y la humana, para que nosotros los hombres pudiéramos tener acceso a la divina majestad, acceso que de otra manera nos quedaría impedido. Ahí está. Bueno, la frase habiendo unido en una persona la naturaleza divina y la humana, hermanos, se refiere a lo que
la teología llama la unión hipostática. Ese es un término técnico que significa en realidad que se une en una persona dos naturalezas. Por eso la confesión dice, quien por tanto se hizo hombre habiendo unido en una persona, en la persona del mediador de nuestro Señor Jesucristo, dos naturalezas. ¿Cuáles son? La naturaleza divina y la naturaleza humana. Ese es un misterio de la fe, obviamente. Si ustedes me preguntan cómo existe eso, no lo sé, ¿verdad? Solamente declaramos lo que la Escritura revela, y lo que la Escritura revela es lo que esta frase técnica y muy elegante se llama la unión hipostática, es decir, la unión en una persona de dos naturalezas, la divina y la humana. ¿Ok? Bueno, pero ¿por qué es esto importante? Bueno, es importante porque la confesión dice, para que nosotros los hombres pudiéramos tener acceso a la divina majestad. Si Jesús fuera solo Dios, recuerden que ya hemos hablado de esto, si Él fuera solo Dios, no podría representarnos como seres humanos, porque el que pecó era un hombre y el hombre mismo debería pagar por nuestros pecados. Dios no iba a castigar a un ángel, Dios no iba a castigar a un animal, Dios no iba a castigar a ninguna otra criatura. Y recuerden que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y si solo fuera Dios, ¿podría morir? No, porque Dios no muere. Por eso es que Él además debería ser hombre. Pero no solamente hombre, porque como aprendemos de nuestro catecismo, si fuera solamente hombre, entonces el sacrificio que Él hubiera realizado por nuestros pecados no sería perfecto, sería finito, no tendría un valor que infinito, no podría rescatarnos de la ira de Dios. De hecho, el catecismo de Heidelberg dice, ¿verdad?, que no podría rescatarse ni a Él mismo ni a los demás de la ira de Dios. Por lo tanto, nos damos cuenta que Jesucristo es el mediador perfecto. ¿Por qué? Porque en Él se han unido dos naturalezas, la divina y la humana. Él es 100% Dios y Él es 100% hombre. Y entonces, ¿para qué Él es 100% Dios y 100% hombre? Pues para que entonces realmente su sacrificio como Dios pudiera tener un valor infinito y como hombre pudiera morir por nosotros siendo verdadero hombre. Él es el mediador perfecto. No hay otro mediador como Él en toda la tierra, en todo el universo. Por eso Hechos 4:12 dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, porque no hay otro mediador como nuestro Señor Jesucristo. Pero la confesión de fe habla de tener acceso a la divina majestad. Y eso nos recuerda, ¿verdad? La confesión, cuando utiliza esa expresión, tener acceso a la divina majestad, nos recuerda quién es Dios. Él es el Rey soberano. Él es el Rey absoluto. Él es el Rey santo. Él es el Rey omnipotente. Él es Dios mismo. La majestad indica eso, que nuestro Dios es soberano y como dicen los salmos, Él ha establecido en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. En el tiempo del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero también en el tiempo de la Reforma y también en nuestro tiempo, hermanos, tener acceso a una reunión con un rey era prácticamente ¿qué? Imposible. E incluso era peligroso si no tenías un permiso oficial para acercarte al rey.
Es como en la actualidad, si alguien se quiere acercar a un presidente simplemente porque quiere hacerlo, pues expone su vida a que lo arresten o a que lo golpeen o incluso a que lo maten. ¿Ok? Entonces, el artículo explica, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo se encarnó, Él se hizo hombre, no solamente para ser un ejemplo bonito para nosotros, no solamente para ser un modelo humano perfecto, sino también para abrir la puerta y que tengamos acceso a la divina majestad. Eso quiere decir que el Padre nos acepta por medio de su Hijo Jesucristo, porque su Hijo Jesucristo es verdadero Dios y es verdadero hombre, cumple con todos los requisitos para que por medio de Él nosotros podamos llegar a la presencia misma de Dios. Nuevamente, los versículos que ya conocemos, hemos citado 1 Timoteo 2:5, pero también el famoso versículo Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro mediador. No es la Virgen María, porque ese no es el rol de ella. No son los santos, no son los ángeles, ni ninguna otra criatura, sino solamente nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que cuando dice, para que nosotros los hombres pudiéramos tener acceso a la divina majestad, está excluyendo la posibilidad de cualquier otro mediador, ¿verdad? No hay otro mediador aparte de nuestro Señor Jesucristo. Tampoco es por nuestras buenas obras. Tampoco es por obedecer la ley completamente, ni porque alguien más, algún otro ser humano, obedezca en nuestro lugar. Cristo lo ha hecho todo, piénsenlo así. Él es el que siempre hizo buenas obras. Él es quien siempre obedeció toda la ley y por lo tanto Él es el único mediador, el único puente. Si hay alguien que puede quitar todo impedimento, hermanos, para estar en la presencia de Dios, ¿es quién? El Señor Jesucristo. Muy bien, entonces, hermanos, esto es bien importante y por eso hemos visto en los artículos anteriores este tema, ¿no?, de que el Señor Jesucristo se encarnó, se hizo Dios y hombre, para que entonces veamos que eso no era solamente una teoría, no era solamente una doctrina, sino que tenía un propósito para ser nuestro verdadero y suficiente mediador y abogado o intercesor. O sea, el artículo 26 nos está diciendo, para esto sirve todo lo demás que han aprendido, entre otras cosas. No es solamente doctrina, no es solamente teoría, no es solamente teología, sino que es el mayor de los consuelos que nosotros podemos tener. ¿Buscaremos a otro mediador aparte de nuestro Señor Jesucristo? No. Por eso dice que este acceso de otra manera nos quedaría impedido. Es decir, la puerta, como dijimos hace rato, permanecería cerrada siempre. Y podríamos nosotros, haciendo eco de el diluvio, ¿se acuerdan? En que los hombres, más bien cuando empieza el diluvio, ¿quién es el que cierra la puerta del arca? Dios. Y aquellos que se quedaron afuera y cuando empezó el diluvio, ellos se acercaban tal vez a la puerta del arca y tocaban y tocaban y tocaban. ¿Y se abrió la puerta? Nunca más, nunca más. Y todos ellos perecieron. Así es el pecado. El pecado es como un diluvio en el que la humanidad entera se está ahogando. Y entonces, quien no busca a un mediador que abra la puerta del arca de salvación, por así decirlo, morirá anegado. Pero otros
No quieren al mediador que Dios ha mandado y entonces se refugian en los santos, en la Virgen María, en sus buenas obras, en su obediencia, pero terminarán comprendiendo demasiado tarde que eso no era suficiente. Y entonces comprenderán, como dice nuestra confesión, que el acceso quedará impedido no solamente por un tiempo, no solamente por un año, quedará cerrada la puerta por toda la eternidad. Bueno, cuando lo pensamos desde el otro lado, decimos, Señor, gracias. Porque nosotros que no merecíamos la obra de Cristo, ni su mediación, ni su intercesión, ahora nosotros por medio de Él podemos tener seguridad de que hemos sido reconciliados con el Padre y que tenemos acceso al trono de la gracia. ¿Ok? Noten cómo dice la confesión después. A ver, nos quedamos donde dice impedido, ¿verdad? Y luego dice la siguiente frase, correcto, déjenme ver mis notas, ahí está. Pero este mediador dice, a quien el Padre ha designado entre Él y nosotros, ahí está, no debe de ninguna manera atemorizarnos por su majestad o hacer que busquemos otro mediador según nuestra imaginación. Noten, hermanos, que la confesión de fe es un documento confesional consolador, ¿verdad? Tierno incluso, podríamos decir, reconfortante, porque nos habla de que este mediador, ¿verdad?, no nos infunde temor, sino confianza y amor. ¿Ok? En primer lugar, la confesión de fe nos dice que el mediador en realidad es el mejor regalo que todos podemos tener. No es una amenaza para nosotros, sino es un regalo de Dios. Por eso dice, pero este mediador perfecto, Dios perfecto, hombre, a quien el Padre ha designado entre Él y nosotros. Esa expresión de la confesión significa que el Padre es quien en su amor eterno nos entregó a su Hijo Jesucristo como el mejor regalo para ser nuestro mediador y nuestro intercesor. Eso quiere decir, como hemos dicho muchas veces, y es importante repetirlo, nuestra salvación es trinitaria. Eso quiere decir que contribuyeron a nuestra salvación el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso la confesión, cuando dice a quien el Padre ha designado, es clave, es bien importante, porque eso significa que Cristo llegó a ser nuestro mediador por el amor del Padre. Eso es increíble, ¿verdad? Es un regalo que el Padre nos dio a su mismo Hijo Jesucristo. El Padre y el Hijo no estaban peleados. El Hijo no vino para calmar a un Dios ogro, malo y perverso. No, sino que Él vino para mostrarnos el amor del Padre. ¿Ok? Eso es algo que hemos aprendido una y otra vez en nuestros estudios de doctrina cristiana. Pero miren, hermanos, cómo dice ahí. Dice, pero este mediador a quien el Padre ha designado entre Él y nosotros no debe de ninguna manera atemorizarnos por su majestad. Noten, por un lado la confesión ha hablado del Padre como la divina majestad, pero ahora nos habla de este mediador como su majestad. Es decir, nos recuerda otra vez que el Hijo no es solo hombre, sino es Dios mismo. Y es que es natural en el ser humano que tenga temor de acercarse ante un rey, ante un emperador, ¿verdad? Ante alguien importante. Y mucho más, el hombre tiene temor de acercarse a Dios. Por eso es que en la historia de la humanidad,
la humanidad siempre ha ofrecido sacrificios, no solamente el pueblo de Israel, sino la humanidad entera, porque los sacrificios eran como el deseo de la humanidad de poder tener acceso a la majestad divina, a la majestad divina. Y entonces, hermanos, lo impresionante de esto es que nuestro Señor Jesucristo, que es majestuoso, se revistió de humildad. Por eso dice que se hizo hombre, ¿verdad? Se humilló, se despojó de su gloria y se hizo, ¿qué? Hombre. Qué increíble, ¿cierto o no? Él se hizo hombre. Recuerden, podemos recordar varios pasajes bíblicos. Uno de ellos es Mateo 13, Juan 13, cuando el Rey majestuoso le lava los pies a sus discípulos, ¿verdad? Cuando también en Mateo 18, como hemos predicado, el Hijo del Hombre majestuoso, fue entregado en las manos de hombres perversos para morir por nosotros. De modo pues que su poder, hermanos, es infinito, infinito para salvarnos. Pero al mismo tiempo, Él está tan cerca de nosotros al grado que se hizo como uno de nosotros. Por eso es que la confesión dice después, no debe de ninguna manera atemorizarnos por su majestad o hacer que busquemos a otro mediador según nuestra, ¿qué? Imaginación. Cuidado con la imaginación. La imaginación religiosa, por así decirlo, viene a nosotros cuando nos apartamos ¿de dónde? De la palabra. Una vez que te apartas de la palabra, vendrán pensamientos, imaginaciones, elucubraciones, ideas de tu cabeza que te van a apartar del verdadero mediador. Por eso, la confesión nos advierte contra la creación de mediadores, porque nosotros somos como una fábrica que construimos ídolos y también nos construimos mediadores. ¿Cuánta gente, verdad, no hace eso? No solo dentro de la religión cristiana, sino también fuera de la religión cristiana. En cualquier otra religión, los hombres se crean mediadores para llegar a Dios. Bueno, en la época de la Reforma, hermanos, había algo interesante, sucedía algo interesante. Martín Lutero, por ejemplo, es un ejemplo de ello, junto con otros monjes y otros cristianos de la época. Cuando ellos comprendían su pecado, sentían de verdad que eran indignos de estar en la presencia de Dios, y eso es correcto. Pero en la teología católica popular, la idea estaba diseminada de que éramos tan malos y Jesús o el Padre era tan santo que Jesús no tenía tiempo para lidiar con gente como nosotros, y entonces tenías que buscar a otros mediadores. Por eso es que en lugar de pedirle a Jesús, la gente le pedía y todavía le pide ¿a quién? A la Virgen María, o le pide ¿a quién? ¿A quién? La guadalupana, que es una versión de la Virgen María. Le piden a San Martín de Porres, a San Judas Tadeo, etcétera, etcétera. Le decían, no, tú eres tan malo, ¿verdad?, que no puedes ir directo a Jesús para llegar al Padre, tienes que ir a través de otros mediadores. Y por ejemplo, apelaban y apelan todavía a pasajes como cuando el Señor Jesucristo convirtió el agua en vino. ¿Se acuerdan? Que en las bodas de Caná, María, su mamá, le dijo a los hombres, bueno, vayan a Jesús, ¿verdad? Él les ayudará. Y entonces dice, ya ves, en lugar de ir a Jesús para que Dios te dé un favor, tienes que ir primero a su madre. Y ella te manda con Dios.
Eso no tiene nada que ver, ¿verdad?, con la mediación de María ni con la mediación del Señor Jesucristo. Pero ese es el peligro de la imaginación religiosa, ¿verdad? Sí. Pero incluso diciendo que nuestro intercesor es Jesús, si le metes a Jesús ideas que no son bíblicas, ahí también ya lo estás. Exactamente, hermana. Es muy bien, la imaginación no solamente crea nuevos mediadores, sino que la imaginación religiosa no bíblica tergiversa el verdadero rol mediador de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la imaginación debe quedar descartada y solamente debemos nosotros hablar conforme a la palabra de Dios. ¿No así lo dice Isaías 8:20? Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es decir, todavía viven en la oscuridad, todavía viven en las supersticiones, todavía viven en sus imaginaciones. ¿No? Impresionante. Bueno, buscar a otros mediadores es un insulto ¿a quién? A Cristo, porque Él es el único y suficiente mediador. Pero también es un insulto ¿a quién más? Al Padre, porque el Padre ha, dice la confesión, designado a su propio Hijo para ser el mediador y abogado. Cuando buscamos a otros mediadores estamos insultando al Padre y también al Hijo. Bueno, sí, así es, claro. Además de todo eso, hermanos, la imaginación que crea otros mediadores sugiere que alguien más nos puede amar más que Cristo. Eso es lo que sugiere. Que el amor de Cristo no es suficiente. Que hay alguien más que de verdad nos puede amar mucho más que Cristo mismo. Pero la confesión dice, ¿realmente podemos encontrar a alguna otra criatura en el cielo o en la tierra que nos ame más que nuestro Señor Jesucristo? ¿Realmente podemos encontrar a alguien que nos ame más? No. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la confesión da varios pasajes. Vean cómo dice Oseas 13:9. Vamos a leerlo. Oseas. A ver. Oseas, Daniel. Y luego viene Oseas 13, versículo 9. Dice: te echó a perder tu pecado, oh Israel, mas, vean qué bonito dice, en mí está tu ayuda. Ese texto le enseña al pueblo de Israel y a nosotros que cuando pecamos y estamos perdidos sin ninguna esperanza de salvación, la única ayuda viene ¿de quién? De Dios. Y nosotros como seres humanos pecadores estamos en la condenación. La única ayuda para estar en el favor de Dios viene ¿de quién? De Dios mismo. Jeremías 2:13. Vamos a Jeremías 2:13. Vean cómo enseña ya el profeta. Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva para cavar para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Increíble. Esto quiere decir, hermanos, que cuando dejamos a Jesucristo como nuestro único mediador y abogado, vamos a acudir a cisternas rotas que no pueden retener el agua.
Entonces, buscar otros mediadores es despreciar el manantial de aguas vivas para ir a beber de un charco de agua. ¿Cierto o no? Y sucio. Y lleno de lombrices y de tierras y bacterias. Pero así es la gente. Así es la gente. No hay religiones incluso en las que la gente se purifica bañándose en ríos apestosos y completamente contaminados. Es que así es la imaginación religiosa. Cuando nos apartamos del único y verdadero mediador, vamos a caer no solamente en pecados graves, sino vamos a caer hasta lo más bajo. Hasta lo más bajo. Hermanos, Cristo es entonces nuestro suficiente Salvador. Por eso es que dice la confesión después, porque no hay criatura alguna ni en el cielo ni en la tierra que nos ame más que Jesucristo, quien aunque existiendo en forma de Dios, no obstante se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres por nosotros, y en todo fue hecho semejante a sus hermanos. Ahí lo tenemos. Muy bien. No hay nadie más aparte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ya dijimos que cuando alguien se crea a un mediador diferente a Cristo, estamos diciendo que esa otra criatura nos ama más que a Cristo, y eso es incorrecto. No hay criatura alguna que nos ame más que Cristo. Bueno, la confesión de fe por eso da varios textos: Filipenses 2, Hebreos 2, ¿verdad? Y otros pasajes que nos muestran que Jesucristo, el Hijo de Dios sublime, eterno y majestuoso, se humilló a tal grado que se hizo hombre por nosotros. Se despojó de su gloria y se hizo hombre como nosotros. Tomó forma de siervo. Entonces, Él, el majestuoso, se humilló tanto para llevarnos a Dios. Además, la cita de Hebreos 2:17, vean cómo dice: en todo fue hecho semejante a sus hermanos. Jesús entonces, cuando se hizo hombre, no se hizo medio hombre, como para que estuviera cerca relativamente de nosotros, pero no tan cerca. No, Él se hizo hombre para estar completamente cerca de nosotros. Entonces, hermanos, este artículo de la confesión de fe es tan consolador para cada uno de nosotros. Recuerda, Jesús no es tan santo en el sentido de que no te pueda ver ni te pueda recibir. Todo lo contrario, su santidad no va en contra de su cercanía, de su empatía, de su amor y de su cariño por nosotros. Que no te engañen, que no puedes ir a Cristo. Él lo dijo: solamente se llega al Padre a través de mí. No hay otro mediador más que Jesucristo, hombre. Bueno, entonces la confesión de fe, por eso continúa diciendo: entonces, si debiéramos buscar otro mediador que nos fuera favorable, ¿a quién podríamos encontrar que nos amara más que aquel que puso su vida por nosotros? Vean el amor infinito de Cristo. ¿Alguien te puede amar más que Cristo, que murió por ti? No se puede, ¿verdad? Y si buscamos a uno que tenga poder y majestad, ¿quién hay que tenga tanto de las dos cosas como aquel que está sentado a la diestra de Dios, y a quien se le ha dado autoridad en los cielos y en la tierra? ¿Y a quién se le escuchará con tanta prontitud sino al bien amado Hijo de Dios? Así termina nuestra confesión. El amor supremo entonces está en
Cristo nuestro Señor. Sí, hermanos, las criaturas humanas y angelicales te podrían amar, sí, pero su amor siempre va a ser limitado, finito e incluso manchado por el pecado. Pero el amor de Cristo es puro, es santo y además es eterno. El amor de Cristo es infinito. Por eso es que no debemos nosotros buscar a nadie más. ¿Habrá alguien más poderoso que Cristo? Ninguno, ninguno. Él es Dios todopoderoso. Por eso es, hermanos, que no debemos buscar a otros mediadores. Y bueno, como se dan cuenta, este es un artículo central en la confesión belga y en la fe cristiana. Por eso es que vimos apenas el primer párrafo y nos quedan varios más. Para terminar entonces, hermanos, algún comentario o pregunta que tengan sobre este tema. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Cuidado con la imaginación, ¿verdad? Cuidadito, porque aún siendo cristianos somos muy imaginativos y queremos ir más allá de la Biblia. Creemos a veces que podemos ser más sabios que Dios y no nos queremos someter a su palabra. Cuidado con la imaginación, porque en lugar de estar yendo por la puerta correcta, nos vamos a estar metiendo por un laberinto después del cual difícilmente podemos salir. Y saben, una vez que nos dejamos llevar por la imaginación, viene la angustia, viene la tristeza, viene la desesperación, pero nunca es tarde para otra vez recurrir a nuestro majestuoso mediador e intercesor, el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a terminar con una oración y terminamos con nuestro estudio. Señor, gracias por tu palabra, gracias por nuestra confesión de fe, que es un resumen fiel de la Escritura y que nos enseña acerca de la suficiencia y exclusividad de nuestro Señor Jesucristo como mediador e intercesor. Gloria sea al Padre por habernos dado como un regalo, el regalo más precioso, que es nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo, quien aplica a nuestros corazones lo que Cristo ha hecho. Ayúdanos pues para honrarte y glorificarte con la totalidad de nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.